hermanos, hermanas, en esta mañana. Les saludamos, les bendecimos en el nombre del Señor en este nuevo día que nos ha regalado. Nos encontramos en vivo otra vez con ustedes y vamos a estar dando unos minutos antes de iniciar en el estudio de la palabra del Señor en este día, para que hermanos se inicien a reportar que ya nos están viendo. Hermano José González de la iglesia, mi hermano, bienvenido. Es bueno estar con todos ustedes una vez más. Vamos a dar unos minutos para permitir que otros entren y se reporten también. La hermana María Baide también ya está sintonizada con nosotros acá en esta transmisión. Hermana Ruth Tapas también y otros demás que ya se están registrando. Damos gracias por su sintonía en esta tarde y esperamos que sea la palabra que estaremos compartiendo con ustedes bastante edificación. Hermano David Yanes de Arizona también. Welcome, my brother. Good to hear from you. Hermano Pedro también, anciano pastor de la iglesia que nos acompaña. Así que tenemos a varios que ya se están sintonizando con nosotros y queremos poner algunas cosas aquí en orden antes de iniciar el estudio de la palabra del Señor. Quisiera, hermano Erickson, gracias hermano por sintonizar. Quisiera mencionarles que debido a que voy a estar usando varios versos bíblicos y los voy a estar leyendo un poco rápido, quisiera invitarle para que tome una hoja de papel, una pluma, un lápiz y que vaya anotando los versos para que los lea después de la enseñanza, porque puede leer usted los capítulos enteros y de esa manera se puede estar usted edificando aún antes, después de que escuche la invitación. Pastor Luigi Luna de Guatemala, Chimaltenango, también nos sintoniza. Bienvenido, hijo. Cindy Obando también, you're watching, thank you. Queremos que usted esté al tanto entonces para esto y de esa manera podamos escribir los versos necesarios para que, como le digo, estudie usted la palabra después de eso. Para Pastora Mayra Luna, que nos escucha allá de Guatemala también. Bienvenida, Pastora, hermano Daniel. Bueno, bendiciones, mis hermanos. Quería comentarles antes de iniciar de que esta mañana desperté con un pensamiento que yo considero bien especial, en donde el Espíritu me hacía recordar que en medio de la crisis, en medio de todo, en medio de las situaciones, Dios sigue siendo Dios, que Él sigue en control, que Él tiene todo bajo su control y que Él es quien nos está cuidando porque nos ama. Y lo que Dios ama, Él lo cuida. Así que estamos pasando tiempos de crisis, tiempos de diferentes situaciones, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Amén. Y si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hermano, anciano pastor Luis Morales también ya se ha registrado. Anciano pastor de la iglesia Siervos de Dios aquí en Northridge. Bendiciones, hermano. Qué bueno que ya está sintonizado. Creo que estamos llegando ya al tiempo de iniciar y quiero solo repetir para los que no estuvieron al inicio. Le invito a que tome una hoja de papel, lápiz, pluma para que vaya escribiendo usted los versos que voy a estar dando. Byron Morales allá de Guatemala también nos sintoniza. Elizabeth, good to see you. Good to hear from you. Así que toma una hoja de papel, un lápiz, una pluma, para que pueda estar escribiendo los versos que vamos a estar mencionando, que van a ser varios, y para que usted los tenga después del estudio, que comparta. Usted lo puede leer a su tiempo debido, con paz, en tranquilidad, y estudiar estos versos, y por qué no todos los capítulos que están relacionados con los estudios. Amén. Bien, vamos a orar y vamos a dar inicio al estudio de la palabra del Señor en esta hora que nos ha dado. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros.
Señor, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias, Señor, por tu cobertura, por tu protección, por tu cuidado que tú tienes para con nosotros. Señor, te bendecimos en esta hora, te alabamos y damos honra y gloria a ti y solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Espíritu Santo, ministra tu palabra, ministra tu consejo. Nos abrimos a ello, lo necesitamos, lo hacemos nuestro desde ya, por la fe en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Vuelvo a repetir entonces, hermanos, para los que siguen sintonizándonos o poniéndonos en línea con nosotros. Tome una hoja de papel y un lápiz para que pueda escribir los versos, que van a ser muchos, que voy a estar mencionando, y de esa manera usted los puede estudiar después de todo. Amén. Bien, queremos partir desde una realidad que sucede en el mundo entero en diferentes periodos de la historia humana, de la historia de naciones, de pueblos, del mundo. Siempre han venido crisis que surgen en medio de un país, se traslada a otro país, sea una crisis económica, sea una crisis como la que estamos pasando ahora, crisis de guerras, crisis de hambres, y quiera que no, afecta, si no todo el mundo, afecta a la mayoría del mundo entero. Y he notado una particularidad, y es lo que quiero partir desde este punto, de esta particularidad, que en los tiempos de crisis mundiales inician a surgir voces que lo que se necesita es un nuevo orden de gobierno mundial. Se está escrito en la historia del pasado de situaciones mundiales que siempre durante las crisis surgen voces que lo que se necesita en este tiempo de crisis es orden de gobierno mundial. Quiero leerle 3 ejemplos a donde esto se menciona, como por ejemplo en una crisis que las naciones europeas experimentaron en 1957. El primer ministro de Bélgica dijo: ya no necesitamos más comités ni organizaciones, sino que lo que necesitamos en esta crisis es un hombre superior en jerarquía y liderazgo que alinee a las naciones europeas para lidiar con la crisis presente. Interesante, porque fue el llamado que eventualmente, después de unos años, se fundó la Unión Europea. Otro ejemplo que le puedo mencionar también es, y que voy a leer acá, en el 1990, el expresidente de Estados Unidos, George Bush, dijo: en estos tiempos de crisis, de un nuevo orden mundial puede surgir una nueva era. Recién hemos escuchado también al ex ministro de Inglaterra hacer un llamado a los líderes de naciones a formar un solo gobierno global para lidiar con el COVID-19. Y ya la organización no recuerdo cómo se llama la organización médica, ya está juntando a los de las naciones nominadas como G20 para unirse y ver cómo solucionan esta crisis en la cual nos encontramos. Yo veo, en mi manera de pensar, y lo veo, es que estos llamados que se oyen en medio de las crisis y que estamos oyendo ahora aún de todas partes, es una plataforma para que el anticristo surja, es un ambiente, una plataforma para que el anticristo surja como un líder mundial. Y es aquí donde quiero citarle la primera parte de la escritura, para que empecemos a ver un poco y luego pasarnos a lo que quiero compartirles, pero con este trasfondo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 8. Lo voy a parafrasear, se lo voy a leer. Le pido nuevamente, escríbalo únicamente, léalo usted despacio en el tiempo de estudio. Usted puede guardar este estudio en su laptop, iPad, en su phone, su teléfono, computadora, y luego lo puede ver en otra ocasión, y luego va a tener los versículos ahí listos para usted. Partamos de 2 Tesalonicenses versículo 2, 3 al 8, siempre relacionado con el anticristo como un líder mundial. Dice 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 8:
enseña que antes de la venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él, surgirá un tal líder, llamándole hijo de pecado, sin ley, hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, mas se presenta como si fuese Dios. Su venida será conforme a la actividad de Satanás, con poder, milagros y prodigios falsos. A su debido tiempo será desenmascarado y el Señor lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su presencia. Amén. Ahí tenemos una descripción bastante amplia, vasta, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que hemos leído sobre la aparición del anticristo como un líder mundial. Pero en donde quiero concentrarme un poco más es en el verso número 3 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Lo acabamos de leer, solo quiero leerlo para enfatizarlo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, enseña que nadie os engañe, porque Jesucristo no vendrá sin que primero venga la apostasía. Con esto es importante reconocer, saber de que hay muchos eventos que van a tomar lugar antes o previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el que le quiero enfatizar mayormente es sobre este evento que la Biblia le llama la apostasía. Amén. De acá podemos pasarnos a Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 18 al versículo 22. Escríbalo, anótelo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y versículo número 19. Escuche lo que dice. En la última hora, cuando habéis oído que el anticristo vendrá, también ahora han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Lo leo una vez más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y versículo 22. En la última hora, como habéis oído que el anticristo vendrá, también ahora han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y el verso 22, ahí mismo en Primera de Juan, capítulo número 2, verso 22, describe un poco en donde nos dice: el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Se lo leo una vez más, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 22. El que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y cuando leemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 3, permítame, estoy chequeando bien que le esté dando bien los versos acaso. Ahora estamos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Todo quien no cree en Jesús no es de Dios. Este es el anticristo, que oyeron ustedes que vendría, cuyas actividades hostiles contra Cristo ya se manifiestan en el mundo. Y último verso aquí en Juan es en la segunda carta del apóstol Juan, que solo tiene un capítulo, es en el versículo número 7 que queremos leer. Segunda de Juan, verso número 7. Muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Amén. El espíritu engañador del anticristo ya está en operación. Dios le dio la revelación al apóstol Juan, al apóstol Pablo, que este espíritu ya estaba en operación en el mundo entero. Que este espíritu engañador ya estaba operando. En un momento vamos a describir un poco más lo que apostasía quiere decir, que es el evento que tiene que venir antes de la aparición de el anticristo y antes de la venida de Cristo Jesús. Es un espíritu engañador que ya está operante. Creo que la pregunta cabe hacer: ¿dónde está operante? ¿A dónde está trabajando? Dice que en el mundo entero.
Esto incluye a nosotros, los creyentes, la iglesia. Ya está operante en la iglesia y también está operante en los incrédulos. El espíritu del anticristo, una forma como a mí me gusta describirla, es que es una influencia, es una fuerza, es un ambiente, es un poder, es algo que está funcionando, que está trabajando, que tiene fuerza convincente para con los creyentes, para llevarlos a que nieguen a Jesús como el Cristo. Esto es apostasía. Esto la Biblia le llama apostasía. Now, la apostasía es negar a Jesús como el Cristo. ¿Ok? El primer nombre de Jesús es Jesús. Su apellido no es Cristo. Cristo se está relacionado con una función que podemos describirla como ungido por Dios para ser Rey universal. Eso está enfatizando su posición, no su trabajo, sino que su posición, su llamado, su unción. Y encontré que Jesús es el único ser que la Biblia llama el Cristo. También Cristo tiene que ver con que Jesús es el Salvador, el mediador, el redentor, libertador y heredero. Jesucristo entonces es mucho más que un líder gubernamental. El anticristo va a ser un líder de gobierno, va a ser un único líder de gobierno que va a unir a todas las naciones, como usted ya sabe y lo puede leer en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis también. Quizás estudiaremos sobre esto en otra ocasión. Pero continuemos con la apostasía porque es lo que me interesa muchísimo. En Mateo capítulo 24, verso número 4, Cristo Jesús advierte sobre los tiempos del fin. Nuevamente le invito a que escriba, anote en su hoja de papel, con su lápiz, en su laptop, computadora, teléfono, Mateo 24, versículo número 4. Aquí Cristo está advirtiendo de los tiempos del fin. ¿Ok? Que a mi manera de ver, la apostasía se va a manifestar en el tiempo del fin. De igual manera como el anticristo se va a manifestar en el tiempo del fin. Cristo dice en Mateo 24, versículo número 4, mirad que nadie os engañe, muchos vendrán en mi nombre, dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Estemos, hermano, alertas de la influencia del anticristo que ya está operante. Se oye mucho y correctamente dicho, correctamente enseñado que va a venir un anticristo, pero a mi manera de ver, la Biblia enseña que antes que el espíritu del anticristo se encarne, tome cuerpo, tenga visión, se haga visible, amén, la apostasía, la negación de Jesús como el Cristo, el ungido de Dios, va a estar en operación, ya está en operación, estaba en operación aún cuando el Cristo Jesús estuvo vivo aquí en la tierra. Entonces debemos estar alertas a la influencia del anticristo que está operante. Ahí mismo en Mateo 24, versículo número 12, anote esta cita también por favor para su estudio previo. Mateo 24, versículo número 12. Cristo dice, debido al aumento de la iniquidad de muchos, muchos tropezarán y caerán, se entregarán unos a otros. El amor de muchos, y para mí esto es el amor de los creyentes, dice Jesucristo, se va a enfriar. ¿Hallaré amor en la tierra cuando yo regrese? Preguntó Cristo Jesús. El versículo 12 de Mateo 24 nos describe algo más, la operación de la iniquidad, que por eso muchos van a tropezar y van a caer y se van a entregar unos a otros. Y el amor de muchos, para mí, está refiriéndose a cristianos, dice que se van a enfriar. Amén. Continuemos viendo este estudio sobre la apostasía en 1 Timoteo capítulo 4,
versículo número 1. Primera Timoteo capítulo 4, versículo número 1. Anótelo por favor, no lo busque en su Biblia porque ni lo va a encontrar ni me va a oír a mí, y de esa manera usted se va a desconectar del fluir de la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 4, versículo número 1. El Espíritu dice claramente: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí está la palabra apostasía. Este es el apóstol Pablo advirtiendo a su discípulo, al pastor Timoteo, que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrina de demonios. Veamos un poquito sobre la definición de lo que es la apostasía. Apostasía es negación por parte de creyentes que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido de Dios, que Él es el Rey universal, que Él es el único libertador. Es una negación por creyentes, es una negación por aquellos que una vez creyeron, profesaron, predicaron, enseñaron que Jesús era o fue el Mesías de Dios y ahora lo están negando. Eso es apostatar, eso es apostasía, una negación de lo que antes creyeron. Y es bien interesante porque el apóstol Juan, como ya lo hemos leído, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es interesante que los falsos profetas que habla también el apóstol Pablo en Timoteo, dice que salieron de en medio de nosotros. Los falsos profetas van a salir de en medio de la iglesia. Los falsos apóstoles que Apocalipsis habla que van a ser probados y que no fueron hallados ser apóstoles genuinos del Espíritu, salieron de la iglesia. Entonces, hermano, los apóstatas, los que van a negar que Jesús es el Mesías, el único libertador, el ungido de Dios, el Rey universal, ellos van a negar todo esto, van a salir en medio de nosotros. Pero dice Juan, ellos no eran de nosotros, pero sin embargo estaban con nosotros. Ellos van a apostatar. Juan continúa diciendo que a estos les llama anticristos. Son anticristos, quiere decir que se oponen a Jesucristo. Es bien interesante porque hay una aclaración que deseo hacer, que el anticristo es alguien quien niega que Jesucristo es el ungido de Dios, que Él es el Rey escogido para todas las naciones de la tierra por parte de Dios, que Él es el libertador. Now, un incrédulo que nunca ha creído en Jesucristo como Mesías también es anticristo, en el sentido de que no reconoce a Jesús como el Mesías. Por otro lado, los mismos incrédulos le pueden llamar, y así ha sucedido en la historia de las naciones de la tierra en diferentes periodos, que algún líder particular le han llamado el ungido. Aquí no hace mucho tiempo en los Estados Unidos se le estaba llamando a un expresidente, que no voy a mencionar su nombre adrede, se le estaba llamando el ungido, se le estaba llamando el Cristo, el Mesías, el libertador de la situación en la cual Estados Unidos se encontraba hace algunos, tal vez 15 años atrás. Eso es bien interesante. Pero volvamos a lo que el apóstol Juan dice, que estos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El apóstol Juan les llama anticristos. Estos son que después de confesar que Jesús era el Cristo, ahora lo niegan y se oponen. Una persona que dice, pues puede ser Jesús, puede ser el Cristo, no puede ser el Cristo, y sigue en esa forma pasiva, en realidad no es un anticristo a mi manera de ver, porque el anticristo se opone, pelea, rehúsa, propaga lo que cree que Jesucristo no es el ungido, que Jesucristo no es
el escogido de Dios. En lo que hemos leído también, repitiéndolo un poco, dice que estos prestaron atención a espíritus engañosos, y a doctrina de demonios. El espíritu de anticristo es un espíritu engañoso, enseña, propaga doctrina de demonios. Now, quiero mencionarle algo que yo lo entiendo de esta manera, y voy a repetir algunos datos para ir finalizando, que antes que el espíritu anticristo se encarne, bien interesante porque el Cristo se encarnó, la palabra, hablando de Jesucristo, hablando de Jesús, Jesús se encarnó, amén, tomó cuerpo, amén. Antes de que Él se encarnara, Él ya existía, amén. Escúcheme bien y con claridad lo que le estoy diciendo, Él ya existía, pero en el cumplimiento de los tiempos se encarnó y vino a ser hijo de Dios. En copia similar, el espíritu de anticristo, eventualmente en su debido tiempo, como dice la Biblia, se va a manifestar en carne. Otro dato bien importante que lo he visto en la Biblia es que a Jesús se le llama hijo del hombre. Interesante porque el anticristo va a ser obligadamente un hijo de hombre. Datos muy similares, muy interesantes. Acuérdense de que les mencioné en el pasado y lo enfatizo otra vez esta tarde, de que siempre que Dios tiene un plan, el enemigo trata de descubrirlo, trata de lanzar a lo falso antes de que venga lo verdadero. Lo mismo va a hacer. El espíritu anticristo eventualmente se va a encarnar, va a tomar carne y hueso, va a morar en medio de todos los moradores de la tierra y va a venir a ser el líder, el cual se ha mencionado, y como ya hemos leído, va a ser destruido al fin, después de ser desenmascarado, va a ser destruido por el soplo de la boca de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos ahora, hermanos, que enfatizar y a repetir y mencionar de que todos estos llamados de un líder único, con categoría, con alcance, para que pueda liderar todo el mundo entero, para introducir un gobierno universal, por decirlo así, de entre los humanos, un gobierno de un nuevo orden, va a ser el anticristo. Eso se va a manifestar. Pero el énfasis que quiero hacer es de que antes que se encarne el espíritu del anticristo, va a haber la apostasía. Y lo que estamos viendo y lo que leemos en la escritura y en los pasajes que le he mencionado y en muchos otros que hay, muchos cristianos van a ser convencidos por esos espíritus engañosos. Muchos de los cristianos van a ser confundidos. Se van a ir y van a escuchar esa doctrina de demonios y van a escucharlos y van a comenzar a negar a Cristo Jesús. Y yo me temo, hermanos, de que en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, muchos cristianos se están preguntando ¿por qué permitió Dios esto? Posiblemente algunos familiares de cristianos fieles a Dios, a su iglesia en todo sentido, han perdido seres queridos al COVID-19, fueron infectados. Y las preguntas comienzan a surgir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Dios tiene sus planes y sus propósitos y Él está llevando a cabo sus planes. Nada le va a estorbar sus planes para la redención del mundo entero, y Él está operando de acuerdo a su soberanía y cuidando sobre nosotros de acuerdo a su soberanía. Pero ese tipo de preguntas, tengan mucho cuidado, hermano, hermana, porque por ahí se pueden filtrar espíritus engañosos que van a hacerle a usted iniciar a cuestionar: ¿por qué Dios no me salvó a mi hijo? ¿Por qué Dios no salvó a mi nena de 12 años que fue infectada por este virus? ¿Por qué, Señor?
y puede traer a usted tal cuestionamiento, tal duda, que usted va a comenzar a decir, es que Jesús no es el Mesías, Jesús no es el libertador, entonces necesitamos a alguien más. Es una palabra de alerta que el Espíritu Santo nos está enviando. Y yo quiero darle, para ir finalizando, hermano y hermana, un consejo apostólico. Sigámonos cuidando de no ser infectados por COVID-19. Eso es lógico. Eso no requiere mucha ciencia. Sigamos escuchando los alineamientos y las instrucciones que nuestros gobiernos locales, líderes locales, gubernamentales nos están diciendo para cómo lidiar con esto, para cómo parar su expansión. Sigamos en eso. Pero también cuidémonos de no ser engañados por el espíritu de anticristo que ya está operante en el mundo. Tengamos cuidado, no nos descuidemos, mantengamos nuestro oído abierto a lo que Dios está diciendo, a la palabra escrita, para no ser engañados y convertirnos nosotros en anticristos y comenzar a negar y tornarnos apóstatas de lo que antes hemos creído. Vamos a darle gracias al Señor por esta revelación y luego tengo unas palabras últimas para compartir con usted que nos ha sintonizado. Señor, te damos gracias por la revelación de tu palabra, porque nos enseña, Señor, a leerla en forma correcta, para que nos enseña, Señor, a leerla entre líneas, las verdades que están escritas ahí. Gracias, Señor, porque a nosotros nos has dado un espíritu de verdad, quien nos revela la verdad y quien nos recuerda todo lo que ya hemos aprendido sobre la verdad, para no ser engañados por espíritus engañosos. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, por enseñarnos, Señor, los eventos que van a venir, para conocerlos, Señor, y mantenernos dentro del tiempo, del margen de los que tú los tienes programados, para que no andemos corriendo, Señor, para acá y para allá, desordenados, sin orden de pensamiento, Señor, sino que al contrario, caminemos, Padre. Yo te pido, Señor, que ayudes a tu pueblo, que nos ayudes, Señor, a caminar con nuestros sentimientos ordenados, con nuestra fe anclada en ti, Señor, para que no seamos movidos de lo que hemos creído, que Jesucristo es tu Hijo, el unigénito, el primogénito, que Jesucristo es tu ungido para ser Rey universal. Y como dice tu palabra en Efesios, Señor, que en los tiempos finales tú vas a reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra en el Cristo. Aleluya. También te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a seguir siendo fieles en todo sentido, que nos ayudes a seguir siendo fieles en todo aquello que requiere fidelidad, diligencia en lo que requiere diligencia, perseverancia en lo que requiere perseverancia. Gracias, Espíritu Santo, por tu ayuda. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres Espíritu de verdad y moras en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya. Reciba esta enseñanza, mi hermano. Estúdiela detenidamente usando los versos que le he dado y otra revelación que el Espíritu Santo también le vaya a dar a usted. Bendiciones. Guarde esta enseñanza para que usted la vuelva a escuchar. Compártala con otros. Hágale share. Siga enviando sus comentarios, sus likes. Queremos saber que estamos llegando con bendición, con revelación hacia sus casas para que usted sea bendecido. No se olviden, el próximo domingo, 11 de la mañana, continuaremos con la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Estamos sobre su cuidado. Estamos morando bajo las alas de Él, del Altísimo, y estamos acobijados con la sombra de su presencia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bendiciones, hermanos.